Debería de ser tu Adán. Soy más bien el ángel caído. El ángel caído se convierte en un demonio maligno. Sin embargo, incluso ese enemigo de Dios y del hombre tuvo amigos y cómplices en su desolación. Yo estoy solo. Hablemos de una de las novelas clásicas más nombrada últimamente, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y es que la mayoría de nosotros conocemos esta historia simplemente por el nombre Frankenstein. Sin embargo, creo que la segunda parte del título nos ofrece mucha más información. Y es que nos encontramos a inicios del siglo XIX. Para los escritores románticos, la figura de Prometeo cobra gran relevancia, tanto por su capacidad de crear como por su rebeldía. En el mito griego de la titanomaquia, el titán Prometeo da la espalda a los suyos, tras haber sido advertido por el oráculo uniéndose a Zeus, quien dirige a los dioses olímpicos, que finalmente saldrían victoriosos de la batalla. Es por este acto que tanto Prometeo y Epimeteo son honrados con la gran tarea de crear tanto a la fauna que poblaría la tierra como a la humanidad. A cada animal le fue dado un don: la fortaleza, la capacidad de volar, la agilidad. Sin embargo, al llegar con su última creación, los dones ya se habían terminado, por lo que la humanidad había quedado desprotegida. Prometeo, al buscar proteger su creación, los provee de herramientas que les permitan desarrollarse. Sin embargo, dentro de esta búsqueda termina engañando al dios Zeus. Los hombres debían de entregar tributo a los dioses, por lo que tras cazar un animal, Prometeo lo divide en dos partes. Por un lado pone los huesos cubiertos de una apetitosa capa de grasa y por el otro esconde la carne detrás de las vísceras. Zeus, tal como lo había previsto Prometeo, elige la apetitosa capa de grasa. Sin embargo, al darse cuenta que tras esta solo se encontraban los huesos, se siente ofendido. Es por ello que como castigo retira el fuego a la humanidad, dejándola desprotegida una vez más. Pero las cosas no se quedan ahí, pues en una última afrenta a los dioses, Prometeo roba el fuego y se lo devuelve a la humanidad. Como castigo es condenado a permanecer encadenado a una roca, mientras un águila día tras día va comiendo su hígado, llevándolo así a un sufrimiento eterno. Grandes personajes del romanticismo escribieron sobre Prometeo. Entre ellos podemos encontrar a Lord Byron o Percy Shelley, quienes en realidad fueron parte importante del entorno donde se creó Frankenstein. Era el año 1816, conocido como el año sin verano, pues tras la erupción del volcán Tambora, los cielos se habían cubierto de polvo de azufre, impidiendo el paso del sol y prolongando el invierno. Mientras esto transcurría, nuestros personajes se encontraban en Villa Diodati, Suiza, disfrutando las vistas del lago de Ginebra. Por una parte se encontraba Lord Byron junto a su médico John Polidori, y en una casa cercana estaba Mary Watwin, nuestra Mary Shelley, junto a su hermanastra Claire y Percy Shelley. Pero digamos que algunos de estos personajes eran por lo menos peculiares, ya que cada uno de ellos se encontraba huyendo de algún escándalo que había tras su persona, o en todo caso huyendo de algunas responsabilidades. Lord Byron se había exiliado de Inglaterra tras divorciarse. Ya de por sí era visto como alguien excéntrico cuando su ex esposa lo acusó de conductas poco propias para la época. Entre ellas, el hecho de que mantenía una relación con su media hermana. Bueno, por otra parte, John Polidori fue contratado por Byron como su médico personal, y si bien Polidori lo admiraba mucho, Byron no dejaba de humillarlo, por lo que Polidori terminó muy afectado y terminó viendo a Byron como una persona arrogante. Y bueno, del otro lado tampoco eran más sencillas las cosas. Percy Shelley había huido de Inglaterra abandonando a su esposa e hijos y se había fugado con Mary Watwin, con quien para el momento había tenido 2 hijos, pero la primera había vivido solo unos días. Para este momento nuestra escritora apenas tenía 18 años y estaba muy afectada por la pérdida de su primera hija, y tristemente la muerte había marcado su vida desde el primer momento, pues Mary jamás pudo conocer a su madre, quien falleció por complicaciones del parto. Más adelante, cuando la esposa de Percy Shelley, digamos que decidió ir a nadar y ya no salir, Percy y Mary terminaron casándose.
En el viaje iban acompañados de la hermanastra de Mary, Claire Claymont, quien en su momento ayudó a Mary a ocultar su relación con Percy, aunque también había rumores de que Claire había estado interesada en él. Pero ella es fundamental para esta historia. Gracias a ella, todos estos personajes terminaron reunidos. Pues no se encontraba ahí por casualidad. Había convencido a los Shelley de ir a Suiza, pues estaba muy enamorada de Byron y lo había estado siguiendo. Y bueno, también se encontraba embarazada del escritor. Pero Byron no quería saber nada de Claire. Ya vimos que Byron muy amable no era. No debemos de olvidar que todos ellos o eran escritores ya con cierto renombre, o aspiraban a ser alguien dentro del mundo literario. Sin embargo, al verse afectadas las condiciones climáticas por la erupción del volcán, todos ellos comenzaron a reunirse, y entre sus pasatiempos se encontraron leyendo un libro alemán que compilaba historias de fantasmas. Embriagados no solo por estas historias, empezaron a sumergirse en el ambiente propicio para el nacimiento de dos grandes monstruos. Pues una noche Byron les propuso que cada uno de ellos escribiera un relato sobre fantasmas. Esto lo llevó a crear diversas historias, algunas más prolíficas que otras. Y es que sí, he dicho dos grandes monstruos, porque otra de las historias que trascendió de estas reuniones es El vampiro, escrito por John Polidori. Regresando a Mary Shelley, ella se hallaba un tanto contrariada, pues no lograba encontrar la fuente de inspiración para su historia. Y es que ella era una joven escritora rodeada de otros escritores ya bastante afamados, así que quería estar al nivel de las circunstancias. Sin embargo, como se imaginarán, esta duda no duró mucho tiempo. Tras escuchar una conversación que mantenían sus compañeros acerca de los avances científicos de la época y cómo Erasmus Darwin había sido capaz de reanimar el cadáver de un pequeño gusano, cuestionando así las leyes de la naturaleza. Todo esto llevó a Mary Shelley a tener una pesadilla aquella noche. Soñó con aquel pálido estudiante que trabajaba a los pies de su horrenda creación, tratando de imitar lo que solo el creador del mundo había podido hacer. Este sueño culminaría en la creación del monstruo de Frankenstein. En este momento surgió un primer boceto de la historia, y es que en aquellas circunstancias el objetivo era crear una historia de terror. Sin embargo, nuestra autora con el tiempo fue mejorando aspectos de la historia, así publicando su última versión hasta 15 años después. Y de aquí han surgido un sinfín de reinterpretaciones de dicha historia, a tal grado que lo que se encuentra en nuestra memoria colectiva termina distando un poco de la versión original. Podemos ir desde lo básico, como que Frankenstein se refiere al creador del monstruo, el Dr. Victor Frankenstein, y no al monstruo en sí, o que dicho monstruo, lejos de caminar torpemente con las manos al aire, era en realidad un ser de una habilidad y un intelecto equiparable a su fuerza. Y bueno, lo de los tornillos en el cuello y los rayos es algo que surgió hasta 100 años después de su publicación. Pero volviendo a mi punto, Prometeo, como lo dice el título, Mary Shelley nos da en Victor Frankenstein la imagen de un Prometeo moderno. Pero recordemos que Prometeo era un titán y se encontraba muy lejos de ser un mortal, a la vez que profería un inmenso amor por su creación, al grado de sufrir un gran tormento a favor de ellos. Y mientras, digamos que Frankenstein era un poquito menos empático y no compartía los mismos principios que Prometeo. Pues a diferencia de este, que se mantenía firme en su decisión pese al dolor interminable, Frankenstein se la pasaba quejándose de su sufrimiento y menospreciando un poquito el sufrimiento de los demás, aunque este hubiera sido a causa de las acciones del mismo Frankenstein. Aún así no podemos olvidar que tras un largo tiempo de estudio y de trabajo, él logra lo que cualquiera pensaría imposible: dar vida a su creación, desafiando así las leyes que rigen la vida y la muerte. Sin embargo, aquí no resulta ese inmenso amor que Prometeo tenía por su creación, pues Frankenstein se ve rebasado por los resultados de su experimento, y a causa del terrible impacto que le da la imagen de la criatura, termina huyendo al momento siguiente. Y es que si bien el hombre prometeico había sido creado a imagen y gracia de los dioses olímpicos, Frankenstein se olvida un poco de esta cuestión, y es la terrible imagen que resulta de esto lo que lleva a aborrecer a su creación, llevándolo del orgullo a la vergüenza. Tras dichos sucesos, el cuerpo y la mente de Víctor se quiebran, llevándolo a meses de tormento. Poco a poco va encontrándose mejor y, como si se tratara de una pesadilla, trata de dejar todo esto atrás,
como si las consecuencias de sus actos pudieran desaparecer con solo apartar la mirada. Sin embargo, ocurre un hecho que revive sus más grandes temores. Pero Mary Shelley va más allá de todo esto y nos muestra la versión del monstruo. Y, como el hombre prometeico, este parte un mundo del que no sabe nada. Nuestro monstruo está solo y sin ayuda del fuego, pasa frío y hambre porque los frutos y semillas que le da la tierra no son suficientes, y solo se tiene a él mismo para salvarse y proveerse. Pronto se da cuenta del terrible reflejo que muestra su imagen, y comprende el rechazo que causa en los demás. Mary no solo le da una voz al monstruo, sino que lo dota de una gran capacidad de reflexión, cuestión que vemos muchas veces perdida en algunas de las reinterpretaciones de esta historia, donde simplemente se nos muestra como un ser bruto y sin voz. Si bien hasta aquí Frankenstein parecería un genio por lograr romper las leyes que rigen la naturaleza, a veces el monstruo pareciera más humano, al menos hasta que la soledad y el rechazo empiezan a consumirlo. Si no puedo inspirar amor, causaré miedo. Y aquí comienza la tragedia. Pero ya no diré más, porque realmente me gustaría que aquellos que aún no hayan leído este libro puedan descubrir por sí mismos todas las penas que pasa el Dr. Frankenstein y el monstruo. Para la época, este libro fue algo revolucionario, tanto que es considerado el primer libro de ciencia ficción, y esto le ha permitido llegar al público de diversas maneras, desde el teatro, el ballet, hasta películas, series de televisión, caricaturas y videojuegos. Y aquí algo básico ha sido la creación de la imagen del monstruo, como algo terrible y grotesco que aterra a quien lo vea. Cada uno podría tener su propia idea de cómo debería de lucir un ser como este. Y es que más allá de las cualidades de nuestro monstruo, de su fuerza o inteligencia, de sus sentimientos o buenas intenciones, es su aspecto el que termina definiendo su destino. Esto no solo se queda en las páginas del libro y sus personajes que son incapaces de ver más allá de su imagen. Nosotros mismos hemos tomado esto como su cualidad principal y a veces como la única relevante, por lo que me gustaría que analizáramos la evolución que ha tenido la imagen de dicha criatura. La primera adaptación que encontramos de Frankenstein para la pantalla grande fue hecha en el año 1910, apenas 25 años después de que los hermanos Lumière presentaran su cinematógrafo. Para este momento, Frankenstein ya había sido llevado al teatro. Sin embargo, podríamos decir que esta es la primera imagen que llega del monstruo a nosotros. Con los efectos y el ingenio de la época nos muestran la creación de dicho personaje, efectos y circunstancias que para nosotros podrían tener hasta un toque cómico, pero para la época y los inicios del cine seguramente sorprendieron a muchos de sus espectadores, pues estos vieron surgir ante sus ojos algo que ni siquiera ellos hubieran sido capaces de imaginar. Sin embargo, la imagen más reconocida del monstruo fue creada por el maquillador Jack Pierce en 1931 con el actor Boris Karloff. La frente cuadrada y prominente, los ojos caídos y las facciones demacradas, junto a su descomunal altura, son características que se han mantenido en mayor o menor medida en otras reinterpretaciones. Y de esta película tenemos la que es considerada la primera saga de terror, en 1935 con La novia de Frankenstein, y aquí también entra en el imaginario colectivo la imagen de esta compañera creada para el monstruo. La cual también podemos ver en otras películas como El jovencito Frankenstein, de la que hablaremos más adelante. Una de las adaptaciones más conocidas de este libro es la interpretada por Robert De Niro y Helena Bonham, y en algunos lugares la describen como una de las más fieles a la historia. Sin embargo, creo que no estaría tan de acuerdo. Y es que probablemente ha gustado mucho al público por la estética, la cual sin duda es muy buena. Pero hay un par de escenas que yo no estoy muy segura de que hayan ocurrido en el libro, como sería esta, o quizá esta. Si bien comprendo que estas son perspectivas de los directores y guionistas que tratan de darle otra versión a la historia, siento que hay elementos que aquí se toman a la ligera y que terminan quitando profundidad a los personajes, pues en ocasiones vemos perdidas sus verdaderas motivaciones.
al punto que a veces se minimiza el sufrimiento o la desesperación en que cae cada uno de ellos. Aún así, esta versión ha sido llevada a otros ámbitos, como puede ser el ballet Frankenstein. Por supuesto, existen muchas historias que derivan de este libro, y aunque no son adaptaciones como tal, podremos decir que ocurren en un universo similar, como es el caso del jovencito Frankenstein, una película donde con el humor de los años 70 podemos ver al nieto de Víctor Frankenstein, un gran médico que trata de alejarse del desprestigio que ha dejado la sombra de su antecesor. Sin embargo, un día recibe la herencia de su abuelo, y esto lo lleva a conocer los secretos tras la creación del monstruo. Aún así, a diferencia de su antecesor, este se muestra mucho más cariñoso con su creación. This is a nice boy. This is a good boy. Y aunque nada tiene que ver con la historia original, me gustan los guiños que hace al libro o a las circunstancias en las que este fue escrito. Y también cómo parodia aspectos de la película de Frankenstein de 1931 y su secuela de 1935. Sin dejar de hablar de las grandes interpretaciones de Gene Wilder como Frankenstein y Marty Feldman como uno de los otros personajes que se ha añadido al universo de Frankenstein, su asistente Igor. Y es aquí que podemos ver cómo ha ido evolucionando la imagen del monstruo. Para el momento en el que estoy grabando esto, aún estamos a la expectativa de la entrega que nos dará Guillermo del Toro. Pero no podemos olvidarnos de lo esencial que son los libros y en este caso de las versiones ilustradas, como puede ser el caso de los grabados ilustrados por Lin Ward en 1934, donde con una estética oscura nos conduce a través de la creación del monstruo y da al lector la imagen de la terrible criatura que acecha sus pesadillas, así como la crueldad de sus actos. Más adelante, en 1983, tenemos las ilustraciones creadas por el artista Bernie Wrightson, quien a lo largo de 7 años creó más de 60 ilustraciones basadas en esta historia. Y claro que existen más artistas que han dado rostro a estos personajes, cada uno desde las emociones y las imágenes que la literatura de Mary Shelley ha evocado en ellos. Personalmente, creo que Mary Shelley no solo nos enfrenta al terror de lo imaginario, a esta figura imposible que se muestra implacable tras la búsqueda de un sentido, ya sea por medio del amor o del odio, sino también nos enfrenta a lo real, a la soledad, a la impotencia, al miedo a las consecuencias de nuestros actos y la falta de control que tenemos sobre ellas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like.